hasta ahora venías en un mercado que los precios se adaptaban a vos y ahora pasaste a un mercado donde vos te tenés que adaptar a los precios. El precio te dice, mira, yo soy este. Ahora vos fijate si sos competitivo, si te sirvo o no te sirvo. Si te sirvo, bien, y si no te sirvo, y quizás que tenés que o dedicarte a otra cosa, asociarte con alguno, aprender a hacer algo. Pero yo soy este. Entonces ahora depende de vos el resultado. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión vamos a hablar de precios, de mercados y para ello lo tenemos nuevamente como invitado a Diego Ponti, asesor de empresas ganaderas, consultor de mercados y asesor privado. Así que la opinión y los conocimientos que vamos a compartir hoy están más que justificados. Diego, buenas tardes nuevamente y bienvenido a Carnecast. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por volver a comunicarse conmigo y por las ganas, ¿no? de tratar estos temas de mercado que se van renovando continuamente y siempre quedan muchos aspectos por redescubrir. Sí, renovación permanente y una dinámica que no sé si otro país la tendrá, ¿no? Sí, tal cual. Argentina tiene la particularidad de la argentinidad, que de hecho creo yo que la estamos exportando bastante al mundo. Ahora cuando te corres de Argentina y vas a otros países, empezás a ver cosas que eran propias de Argentina y que se han ido globalizando tristemente para los demás. Pero bueno, esto hace que el perfil del productor argentino sea también particular, porque no le alcanza con ser productor y está con una mentalidad 360, atento a varios aspectos, en algunos casos entendiendo que es una estrategia defensiva y en otros casos, quizás como estamos más posicionados en este 2025, apunta más hacia una estrategia ofensiva, ¿no? De acuerdo a las nuevas reglas de juego que rigen para la actividad. Seguro, seguro. Bueno, yo no recuerdo bien, pero debe ser un año, tal vez más, que tuvimos el episodio anterior. Y me gustaría, si tenés en mente, poder comparar qué pasó el año pasado. Tomemos como fechas las épocas que la mayoría de los productores querían hacer sus ventas, marzo, abril, mayo, junio. Tal vez por la época en la que estamos, tendrás algún número cerrado de cómo fue este año para compararlo a lo que fue el 2024. El año pasado estábamos incursionando los primeros minutos de este gobierno, si se quiere, entonces era todo desconocido, era mucha incertidumbre, incertidumbre en todo aspecto, ¿no? Si el plan de gobierno se podía llevar a cabo, si más allá de la parte económica, que parece ser el fuerte del gobierno, estaba la cuestión política y cuánto se podía avanzar y cuánto iba a dejar avanzar la política. Recordemos todas las dificultades que tuvo en su momento el gobierno al Congreso. Bueno, a la medida que fue pasando el tiempo, el plan fue teniendo algunos frutos, empezando a mostrar algunos frutos, algunos resultados positivos, y el gobierno se fue acomodando en la política y eso empezó a permitirnos planificar un poquitito más mirando el mediano plazo, entendiendo que esta nueva realidad llegó para quedarse, que no es algo coyuntural, entonces a partir de las nuevas condiciones me tengo que poner a actuar porque llega un gobierno que desde la macro te dice que va a tratar de facilitarte la vida, pero de la micro, en tu día a día, te tenés que hacer cargo vos. Entonces, desde aquel entonces fueron cambiando algunas cuestiones. Empezamos un año 2024 que preveíamos que el consumo interno se iba a derrumbar y que las exportaciones se iban a explotar en el buen sentido. Íbamos a tener un tipo de cambio hipercompetitivo y eso iba a permitir que Argentina crezca rápidamente en exportaciones. Y a medida que fue pasando el año y llegamos a mitad del 2024, nos empezamos a dar cuenta que no era tan así. Que el consumo empezaba a recuperar poder de compra y que la exportación empezaba a sufrir un atraso cambiario. Atraso cambiario que es subjetivo, depende, bueno, quién lo mide, pero básicamente lo que se manifestaba es que Argentina tenía precios de la carne en dólares para la industria que eran caros respecto a los competidores, a los países productores y exportadores del mundo, y sobre todo a los clientes, que teníamos una matriz de clientes vieja. Eran los mismos clientes de los últimos años, principalmente encabezados por China, clientes de cantidad, clientes no de calidad. Entonces, como commodity, estábamos muy caros y eso
le complicó bastante la vida a la exportación en un mundo donde los precios internacionales no eran los mismos que tenemos hoy. Hoy tenemos precios internacionales que están entre un 25 y un 30% en dólares arriba de lo del año pasado. En el mientras tanto, los productores tampoco tomaban decisiones drásticas, ¿no? Estructurales, ¿no? Vos no veías en el año pasado una decisión firme de cambiar el rumbo y pisar el acelerador. La mayoría se fue acomodando, voy viendo y en la medida que voy ganando confianza, voy tratando de mejorar algún proceso, alguna cuestión en mi empresa, trabajar sobre lo que tengo a mano, empezó a bajarse la idea de la eficiencia fuertemente, esta cuestión de que tenés que hacer las cosas bien porque los resultados van a llegar de acuerdo a la capacidad que tengas vos de defenderte en este nuevo mercado. Hasta ahora venías en un mercado que los precios se adaptaban a vos y ahora pasaste a un mercado donde vos te tenés que adaptar a los precios. El precio te dice, mira, yo soy este. Ahora vos fijate si sos competitivo, si te sirvo o no te sirvo. Si te sirvo, bien, y si no te sirvo, y quizás que tenés que o dedicarte a otra cosa, asociarte con alguno, aprender a hacer algo. Pero yo soy este. Entonces ahora depende de vos el resultado. También fue cambiando eso. Veníamos de una ganadería muy acostumbrada a que los resultados se daban más tranquera hacia afuera que tranquera hacia adentro. Era una ganadería mirando el tipo de cambio, una ganadería mirando la inflación, una ganadería sufriendo intervencionismo. Pasamos a una ganadería donde el tipo de cambio se fue tranquilizando, más allá de algunos vaivenes, y después pasamos a un esquema como el actual de flotación, la inflación hacia la baja, variables macroeconómicas que dentro de todo fueron buscando un cierto equilibrio. Estamos todavía en un proceso de estabilización macroeconómica, esto no es sencillo y no quiere decir que tengamos mejoras día a día, pero en la medida que el productor fue entendiendo que las variables macro se iban acomodando, empezó a trabajar más sobre la micro. Al día de hoy todavía nos estamos reacomodando. La ganadería, recordemos, es una actividad que exige mucha previsibilidad, mucha confianza, mucha certeza y durante mucho tiempo sobre todo. No te alcanzan buenos momentos de corta duración. Vos necesitas buenos momentos o momentos al menos sostenidos durante largo tiempo. Quizás no es el mejor momento, pero vos entendés ese momento y si tenés tiempo vas a ir acomodándote y le vas a encontrar la vuelta. Lo que no puede pasar es fluctuaciones en actividad de largo plazo, pero que tenés que tomar acciones continuamente en el corto plazo, eso es antiproducción. Seguro. Diego, cuando uno habla con productores, mejor dicho, habla con el público en general, la gente sabe de que la hacienda hoy tiene buen precio, que el ternero tiene buen precio. Históricamente no recuerdo desde cuándo que no se tienen valores relativos de este tamaño, pero a su vez cuando uno habla con los productores dicen sí, pero también el costo de los insumos se nos fue un poco arriba. ¿Cómo está la relación costo-beneficio respecto de años anteriores? Hoy las relaciones insumo-producto, que es algo que el productor sigue muy de cerca porque es una de las formas de entender si los precios de la ganadería son buenos o no tan buenos, ¿no? En función de cuánto es capaz el precio de venta de comprar en términos de insumos. Bueno, hoy te diría que tenemos las relaciones compra-venta partidas en dos bandos. Uno del bando de los costos variables y otro es el bando de los costos de estructura. Todo lo que es costo variable, el costo variable es aquel costo que vos incurrís para, por ejemplo, producir más. Ejemplo, maíz, ejemplo, un concentrado proteico, ejemplo, una pastura, un suplemento, etc. Esos costos variables hoy son hiper competitivos en función del precio de venta de la hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que te conviene sumar la mayor cantidad de kilos posible. Hay una relación muy, muy buena, te diría que está en el mejor momento de los últimos 10 años, sin lugar a dudas, que esta relación muy, muy buena no tiene que ver con insumos baratos, porque uno me podría decir, che, quizás que los precios de la hacienda no son tan buenos, pero el maíz está regalado o por X motivo los verdeos y hacer una pastura es re barato. No, eso no está sucediendo. De hecho, el maíz tiene buen precio en Argentina. Lo que acá se destaca es el precio de la hacienda, que tenés un ternero que cotiza arriba de los $3 y es algo completamente atípico, y tenés un novillo que está en $2.20, $2.30, y pocas veces en la historia reciente, desde el 2011 para acá, el novillo valió más de $2 billete. Entonces eso te permite tener muy buen poder de compra. Ahora, el lado B son los costos de estructura,
Esos costos que vos tenés que pagar todos los días, te levantes con ganas de trabajar o te levantes sin ganas de trabajar, no te queda otra que afrontarlo. Ejemplo, salario. Ejemplo en un field de hotelería. ¿Qué es hotelería? Y tengo que poner un numerito a todo el uso y desgaste de las instalaciones, maquinarias, salario, movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esos costos de estructura han seguido bastante de cerca el precio de la hacienda y ahí no tenés una ventaja grande. Tampoco están caros, pero estás empatado el partido. Ejemplo también. Vos sos criador, alquilás un campo o le pones el costo de oportunidad a tu campo porque decís, mira, si yo no produzco en mi campo, lo puedo dar a alquilar. ¿En qué está medido el alquiler? En kilo de novillo. El novillo se movió bastante similar al precio del ternero. Entonces, el costo número uno, que es el alquiler, el costo de la tierra, en mi establecimiento, en mi actividad, acompañó el precio de venta. Entonces, ahí yo no estoy sintiendo que haga una diferencia enorme. La única solución ante esta circunstancia de tener costos variables competitivos, costo de estructura que me comen los tobillos todos los días, es producir más. Lo positivo es que hoy tenés todas las herramientas para producir más por esta cuestión de que es barato sumar kilos a campo. Dificultades hay, por supuesto, y sobre todo en este último momento en Argentina, que como te decía antes, en pleno proceso de estabilización macroeconómica, hoy tenés tasas de interés que son altísimas. Hasta hace poco venían bajando las tasas de interés y te da una cierta tranquilidad. Hoy tenés tasas altísimas. ¿Y qué te molesta de las tasas altísimas? Es que hoy tenés un costo de oportunidad muy alto. Vos inmovilizás mucha plata en ganadería y si te comparás versus ponés esa plata en un plazo fijo, por ejemplo, o en alguna letra del tesoro, y te vas a dar cuenta que es recontra atractivo. Si querés entrar al negocio, porque si, che, están buenos estos precios, entiendo que la ganadería encontró ya su lugar y esto va a despegar, quiero entrar y me encuentro que los precios de ingresos, los costos de ingresos son muy altos, tengo unas barreras muy elevadas, un vientre en $1.000, un ternero que me sale algo así, 800.000 pesos, estamos hablando de unos 700, 600 y pico de dólares. Quiero entrar a hacer una recría, $2.000 por hectárea, tengo que movilizar, cuando lo normal, por decir de una forma, en los últimos 6-7 años eran $1.100, $1.200. Y todo esto sin financiamiento. Entonces, esas son las cuestiones hoy que se juegan en ganadería. El que está dentro del negocio tiene que aprovechar todas estas buenas relaciones de compra-venta para sumar más kilos. El que está por fuera del negocio, quizá que no es el momento ideal para ingresar, le va a costar mucho, sin financiamiento, y además hay una segunda cuestión a tener en cuenta. En esta ganadería que hay que ser muy eficiente, si vos entras ahora, probablemente no seas un 10 inmediatamente. Te vas a tener que adaptar a los sistemas, vas a tener que tratar de entender cómo funciona el juego. Lo más probable es que atravieses un normal proceso de aprendizaje. Bueno, hoy ese proceso de aprendizaje, que incluye obviamente sus errores, implica costos o errores muy caros, ¿no? Hoy equivocarse es muy caro porque el negocio está muy fino. Entonces, hay que entender la realidad de la ganadería desde ese punto de vista, ¿no? Primero, ¿los precios son buenos? Sí. Bueno, ¿para quién? ¿No? Primero, el que hace bien las cosas, ok, es muy bueno. ¿Tengo precio del novillo buenísimo? Sí, pero cuidado porque tenés precio de reposición del ternero que también es buenísimo, es muy alto. Entonces quizás ahí no sacás diferencia y es la primera relación que te define el éxito o fracaso de tu resultado económico. Quiero entrar al negocio y hoy estás caro. Estoy dentro del negocio, tengo que ser muy bueno, ¿no? Yo digo, buenos precios, ¿son buenos negocios? Porque a veces siempre nos concentramos en los precios. El precio, cuándo va a subir, cuál es el precio, cómo está el precio. Ahora, después, y esto es una cuestión campo a campo, prácticamente, es entender si ese buen precio o buen resultado de negocio. Porque a vos, en definitiva, te interesa ver cuánta plata te queda en el bolsillo a fin de mes o en el momento que hagas un cierre de balanza. Y ahí entra en juego, bueno, toda esta cuestión de la productividad. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Sí, seguro, seguro. Cuando uno habla de precios, en realidad tendría que ponerle la palabra relativos al lado porque precio por sí solo no dice mucho. Diego, recién cuando hablabas de la comparación con el año pasado, comentaste sobre el cambio de políticas, obviamente, aperturas de mercados y, bueno, incluso mencionaste en algún momento el fin del intervencionismo.
Dado que estamos justo en épocas de compra de reproductores y lo que implica una toma de decisiones, al menos a mediano plazo, porque los productores que están comprando toros, están pensando 4 o 5 años en adelante, ¿qué sugerencia harías vos sobre el tipo de animal a elegir? Me refiero, ¿apuntaríamos a un biotipo como para producir novillos de exportación o apuntaríamos a un biotipo que nos darían más bien novillos de consumo interno? En primera instancia buscaría el biotipo que mejor se adapte, ¿no? al ambiente donde estoy y no comprar por algún título, por una cuestión fenotípica, ¿no? O sea, una compra productivista. Y en ese sentido, yo buscaría, por supuesto, que el toro me venga a tratar de solucionar algunos de los bemoles que tengo en mi establecimiento, ya sea si es el logro del ternero, si es el peso del ternero al destete, o si pienso en un ciclo completo y ya estoy pensando en marbling y la posibilidad de exportar hacia el exterior con una calidad que me paguen un extra. Ahí es 100% planificación estratégica de la empresa. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser como empresarios ganaderos? ¿Queremos jugar el partido del mercado interno? Que tranquilamente lo podemos jugar. Acá no hay uno bueno o uno malo, el ganador o perdedor. Porque vos dentro del mercado interno tenés una multiplicidad de nichos y podés terminar exportando, como digo yo, dentro del mercado interno. Te vendés a los principales restaurantes, hoteles, catering y terminás exportando en Argentina, sin salir. Ahora, si está dentro el propósito de la empresa, hacer exportación, y eso conlleva distintos plazos, distintos tiempos de inversión, recrías, terminación a corral. Ahí yo apuntaría, ¿no?, a un ejemplar que a mí me permita en el largo plazo, cuando llegue el momento, tener un animal de buen quilaje, admisible por el mundo, y sobre todo con algunas de las características que hoy te pide el mundo. Y hoy el mundo te pide, por ejemplo, marbling, ¿no? Te pide grasa intramuscular. ¿Por qué? Porque la mayoría de los consumidores considera que el marbling define gran parte de la terneza y el sabor de la carne. Y hacer ese marbling no se puede en los últimos 100 días en corral o 150 días en corral. Eso arranca prácticamente desde el destete o antes del destete. Entonces, apuntaría en función de mi propósito, si es el exportador, a ser un animal pesado y sobre todo, creo que ahí me parece lo más interesante, trabajar sobre calidad. Estamos todavía tratando de solucionar problemas que arrastramos de 20 años atrás y que eran todas estrategias muy defensivas. Era ver si me dejan o no me dejan exportar y cuánto exportamos. Siempre hablábamos de cantidades. Me parece, y pensando en los tiempos biológicos, 2, 3, 4 años, el partido, y sobre todo para Argentina, tiene que ver con la calidad. Nosotros no vamos a poder competir en cantidad con países como Brasil que están al lado nuestro. Siempre digo yo que como commodity somos muy caros y como speciality estamos medio verdes todavía, no estamos tan acostumbrados a vender carne. Hasta ahora veníamos de una cultura de que despachábamos carne. Apareció un China en el mundo y te dijo, mira, me interesan tus vacas de descarte, y nadie produce vacas pensando en exportación y en calidad de carne. Era un subproducto de la cría que encontró un buen mercado y eso nos hizo muy bien a todos. Ahora, por eso mismo, enfocaría hacia eso, básicamente para ser concreto con la pregunta, hacia exportación, el sumar más kilos, entiendo, y me juego la carta de que la ganadería va a tener buenos precios en dólares, que vamos a tener buenas relaciones compra-venta, que el ruido de tasas de interés, creería yo, que se va a ir despejando post elecciones. Esa es la idea que tiene también el gobierno, por supuesto. No es viable tener tasas de interés tan altas durante tanto tiempo. Puede tener tasas de interés altas durante poco tiempo, pero no durante mucho tiempo. Entonces, en la medida que después de las elecciones haya un poquito más de tranquilidad en el mercado interno y sobre todo en el mundo con respecto a Argentina, lo más probable es que continuemos con ese proceso de estabilización macroeconómica. Entonces, en ese sentido, apuntaría yo a la exportación y siempre también con un ojo en el consumo interno. ¿Por qué? Porque vos decís, che, nadie exporta al 100%, no hay frigoríficos que se dediquen a exportar al 100% y el animal tampoco se exporta al 100%. Entonces, no podés atender el asado, el vacío, el matambre, corte, que es lo más probable que termine en el consumo interno, y ahí tenés que también poner un foco en eso, porque gran parte de la integración de la red termina acá, entre un 15% hasta un 20%, tranquilamente va a terminar siempre en Argentina. Entonces, tenés que buscar algo así como novillo comodín, que te permita defenderte muy bien a nivel internacional, con buena calidad, que sea elegible, que es otro desafío, que sea elegible la calidad, que te paguen por esa calidad, que lo entiendan del otro lado por qué hay que pagar más, y a su vez que puedas compatibilizar una parte, no podés resignar ese 20% o más que es el consumo interno dentro de la red.
Sí, me parece muy importante lo que destacaste, que cuanto más carne se exporte, más cortes disponibles de los del gusto del consumidor argentino va a existir, porque eh, lo que consumimos en Argentina es de alguna manera, no diría un subproducto porque parece peyorativo, pero sí es distinto a lo que se exporta. Ahora, evidentemente hay una gran diferencia, sobre todo en el tamaño, el peso del animal de exportación, del novillito que es de preferencia en el consumo interno. ¿A vos te parece que el mercado interno se puede adaptar y empezar a consumir animales más grandes también para poder equiparar las dos patas, la de exportación y la del remanente que queda como consumo interno? Sí, totalmente, totalmente. Eso yo creo que es más mito que creo que realidad. Tenemos la cultura de la ternera, de la milanesa de ternera, ternero, y esas categorías ya no existen en faena. Varias veces se hicieron encuestas y la gente, en general, ¿no? Hablo de la gente, los consumidores en general, que no tienen por qué saber sobre carne y menos sobre ganadería, medio que se cruzaban las respuestas, ¿no? Uno creía que la mejor carne se exportaba, pero a su vez que la carne de animales más livianos era la mejor, entonces se cruzaban ahí claramente los conceptos. Creo que hay un concepto errado de que los animales pesados son de menor calidad, y eso más que nada tiene que ver con una cuestión de la edad del animal, y en ese sentido se achicaron muchísimos los ciclos productivos, ¿no? Hoy hacer un novillo no lleva la misma cantidad de tiempo que hace 2 décadas atrás. Hay muy buena carne de categorías intermedias que ya se venden muchísimo en supermercados, novillito de 390 hasta 400 kilos, y la carne de novillo que es realmente excelente, excelente, es muy buena, y será cuestión de que en la medida que sea negocio hacer ese animal, los productores van a producir ese animal y los consumidores van a consumir ese animal. Gran parte de que los consumidores argentinos se hayan acostumbrado a un tipo de carne de hueso chiquito tiene que ver con productores que tenían incentivos que apuntaban hacia hacer animales livianos porque había que recuperar inmediatamente la plata, porque estabas en una Argentina ganadera que no sabías si ibas a poder exportar y con muchísimo riesgo de cambiar, inflación, etcétera. Entonces el negocio era lo más corto posible. No tenía sentido inmovilizar plata durante tanto tiempo cuando al final de la película no sabías si ibas a poder terminar exportando, ¿no? Te dedicaste 2, 3 años a producir un animal para exportar y después sobre la hora era de acuerdo al humor del político de turno, ¿sí? Sí, aparte de eso, sumarle también el componente cultural, porque como bien vos dijiste, hace 20 años atrás un novillo pesado tenía que tener 5 o 6 años, entonces ahí uno relacionaba la edad con la terneza y la calidad de la carne. Por eso también hay un componente cultural que hace que el consumidor argentino tienda a elegir animales más livianos. Y la grasa también, viste que siempre se hablaba de la grasa, que el consumidor asume que la grasa amarilla, y muchas veces encima esa grasa amarilla está vinculado a la ganadería más natural, que es la pastoril, tal vez, asocia con algo, un aspecto negativo, ¿no? Del producto. Era como de una vaca vieja, de un animal de calidad inferior. Hoy, gran parte, la amplia mayoría de lo que se faena, entre lo registrado y no registrado, me refiero a los corrales, tenés un paso muy importante por los corrales, y ese paso por los corrales te da la grasa blanca, ¿no? Entonces tampoco tenés ese problema que quizás tenía en otro momento de una ganadería pastoril de 3, 4 años que daba un animal adulto y con grasa amarilla, y que después empezó a aparecer la grasa blanca en las carnicerías, supermercados, y el consumo interno se inclinó por ese color. Entonces hoy creo que no debería ser una limitante. Y creo que no hay consumidor que diga, no, mira, yo no te compro esto porque es de novillo de tantos dientes, prefiero de vaquillona de 2 dientes. ¿No? Me parece que no, no tenemos el nivel de sofisticación, y tampoco sucede en el mundo. Nosotros somos el único país en el mundo ganadero que consume algo distinto a lo que exporta. Generalmente producís o vaca o novillo, y exportás novillo, o si no, vaquillonas muy pesadas, pero no existe esta cuestión de faenar con 310 kilos, 320 kilos. Es algo propio nuestro. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Tal cual.
Diego, hace unos meses, 3, 4 meses atrás, circuló alguna noticia haciendo alusión a la posibilidad de exportación de ganado en pie. ¿Cómo influiría si se llega a concretar esa realidad sobre los mercados? Sí, yo estoy a favor de la exportación de hacienda en pie, siempre y cuando también se habilite la posibilidad de importar hacienda en pie, ¿no? Porque dentro del marco del libre mercado habría que dejar que los dos flujos funcionen perfectamente, por supuesto, respetando todas las cuestiones sanitarias, que es lo más importante, sobre todo cuando hablamos de hacienda en pie. El ruido que se genera en otros países, como por ejemplo quizás Uruguay, tiene que ver con una producción de ternero que es menor a la nuestra y una exportación de ternero que ha venido creciendo en los últimos años de forma importante, y eso le compite la originación a la industria. Dice, "Che, estamos exportando valor agregado a otro país, cuando esto se tendría que terminar acá como novillo y nosotros como industria procesarlo, generar valor, ocupación, bueno, toda la cuestión del ciclo virtuoso para la ganadería, en ese caso Uruguay. En el caso de Argentina, que producimos algo así como 14 millones y medio de terneros, que el ternero tenga un segundo destino no me parece para nada mal, eso por un lado. Por otro lado, si eso implica que el precio del ternero sea muy bueno, va a ser positivo porque va a generar que el productor, criador, tenga más estímulos para producir más terneros, para invertir más sobre la vaca, más sobre los forrajes, y de esa forma podamos crecer en oferta futura. Y si crecemos en oferta futura, van a terminar ganando todos, ¿no? El que hace hacienda en pie para exportar y el que hace hacienda en pie para Argentina. Ahora, al frigorífico, por ejemplo, que puede llegar a ser el eslabón quizás está más comprometido, también se le tendría que dar la oportunidad de importar en caso que necesite o que pueda, mientras que respete todos los protocolos sanitarios, también la posibilidad de importar. Yo creo que acá no va a generar tanto ruido, sobre todo hoy con los valores que tiene el ternero acá en el mercado local. Distinto sería si abrirnos al mundo implica un ternero que se pague muchísimo más de lo que se paga acá. Hoy estamos en $3.20, que es un precio bastante alto, incluso a nivel internacional. Estamos por encima de Uruguay. Entonces no veo esa cuestión de que, nos recontra conviene mandar hacienda en pie porque los precios internacionales son fabulosos. No me imagino que genera un ruido en términos de ternero, no me genera ruido tampoco el otro tema que es la importación de carne vacuna. Forma parte de las nuevas reglas de juego. Por eso decíamos o insistimos tanto con que cambiaron tanto las reglas de juego que hasta cambió el juego, te diría. Entonces, no podemos pretender que todas las reglas nuevas de juego jueguen a mi favor. Hay algunas que juegan a mi favor y otras que juegan a mi contra. Lo importante es que yo tengo la libertad como jugador de entender esa regla de juego y poder preparar el mejor partido posible. Sí, y ahí es donde juega justamente la eficiencia de la que hablabas al principio, es la principal arma que tenemos como para poder jugar el partido nuevo. Diego, te voy a hacer una última pregunta, pero a propósito de tener unos minutitos para explayarnos, porque seguramente lo vamos a necesitar. Eh, yo veo que hay varios países en el mundo que empiezan a mostrar ciertos signos de preocupación por una cierta tendencia de la integración del sistema de producción de carne. A esto ya se lo vio en varios países en los sistemas de producción de leche y hay como que una semejanza en las tendencias en cuanto a la incorporación de los pequeños sistemas productivos por parte de grandes empresas que integran toda la línea de producción. ¿Cómo ves esa situación y qué factibilidad crees que puede existir de que ocurra en Argentina a mediano o largo plazo? ¿Te estás refiriendo a algo así como alguna integración? Integración del sistema, o sea, grandes empresas van comprando pequeñas empresas de producción e integran todo el sistema desde, en principio, la industria suma el feedlot, luego suma la etapa media de la recría y luego suma la cría también. Eso ya pasó en lechería, se ve en varios países del mundo y la tendencia no para. Esta semana me contaban que Estados Unidos estima que en unos 10 años aproximadamente toda la producción de leche va a estar integrada y hay signos de preocupación porque ocurre también con los sistemas de producción de carne. Por eso te quería preguntar tu visión respecto de la Argentina. Bien, ahora sí, clarísima la descripción. Bueno, yo creo que indefectiblemente en las próximas décadas, te diría, vamos hacia un sistema, primero no sé si más integrado, vamos a empezar primero por lo concentrado, un poquito más concentrado. ¿Y por qué digo esto? Al menos por dos cuestiones. Una, si cambia
definitivamente la ganadería y vamos a este proceso de eficiencia. Como dije antes, el proceso de eficiencia no es bueno para todos. Estamos acostumbrados a una ganadería muy de tenencia, una ganadería que estaba vinculada mucho a empresa familiar, una ganadería heredada, y tenía mucho que ver con tenencia en ese sentido, que empiezan a haber intercambios generacionales, se empiezan a ramificar la línea de herederos y te empiezas a dar cuenta que la unidad productiva que tenés no le conviene a nadie, ¿no? Hay uno que le interesa y va al medio del campo, 2, 3 hermanos que miran para otro lado, que tienen otras necesidades, otras urgencias y no dan continuidad a la actividad. Eso también está pasando en Estados Unidos, ¿no? Uno de los grandes fundamentos de achique de la ganadería tiene que ver con los productores adultos y que no hay continuidad en la actividad. Entonces, eso por un lado, sobre todo una actividad tan atomizada como la cría en Argentina, hiperatomizada. Tenemos muchos productores con muy poca cantidad de animales. Entonces, en ese sentido, me imagino más una ganadería a escala, ¿no? Donde entren en juego poder de compra con respecto a insumos, el medir, tecnología y demás. Eso sí, por un lado. Después, por otro lado, que ya lo estábamos viendo, es el avance de la industria sobre los sistemas productivos. ¿En qué sentido? Que los frigoríficos cada vez les está costando más la originación. Y es fundamental, porque no hay costo más alto para el frigorífico que no procesar hacienda. Y ni que hablar sobre la calidad de hacienda que se consigue. Entonces, vamos viendo que cada vez más los frigoríficos avanzan sobre la producción. Primero comprando terneros recriados y encerrándolos en filos de terceros, que es lo más común que hoy tenemos en día a día. Después dieron un pasito más y ya varios empiezan a comenzar desde el ternero en destete. ¿Y por qué? Porque también entienden que es, primero, para asegurarse ese ternero. Y segundo, también entienden que la película, la calidad, empieza desde más atrás. Entonces también tenés una industria que va avanzando hacia atrás, que no te compra el campo, que no le interesa por ahora estar en ese sistema, pero sí que te quiere como socio, ¿no? Es la industria colocando la hacienda y el productor dedicando su know-how y ofreciendo, bueno, todos los servicios e instalaciones posibles. Entonces, lo más probable es que vayamos a un sistema de una mayor integración con más flujo de información entre lo que es industria y producción, eso sin lugar a dudas. Me imagino que muchos productores van a quedar en el camino por esta cuestión que te dije, que no es para todos no son para todas las nuevas condiciones de actividad ganadera, entonces me imagino una mayor concentración entre los productores y un mayor trabajo conjunto junto con la industria. No me imagino quizás la integración como tal al 100%, esta cuestión de que un frigorífico compra los campos y hace todo el programa completo, ¿no? Ahí ya no lo veo tanto. De hecho, en Estados Unidos tampoco funciona tan así. Tenés una multiplicidad también de criadores, tenés los stockers que se dedican a juntar los terneros, tenés sí mega feedlot. Eso sí, eso también habla de una de las señales que tenemos nosotros hacia adelante, de los engorda a corral. Che, quizás que yo no soy, bueno, hasta ahora era productor ciclo completo y terminaba mi novillo. Y quizás que me doy cuenta que a partir de ahora que empieza a estar fino el número, y quizás que yo no soy tan bueno en el corral al final. ¿Y por qué? Porque no tengo la misma capacidad de compra con respecto a los insumos, no tengo el mismo poder de negociación, no estoy integrado con un frigorífico, no tengo un contrato futuro con un frigorífico, no tengo venta de carne, entonces no me puedo ahorrar algún costo transaccional. Entonces quizás que hasta ahora me funcionaba y yo hacía todo. Y a partir de ahora yo no tengo que hacer todo. Quizás que me tengo que dedicar en la milla que yo soy bueno, que yo soy productivo, que soy eficiente, y otra parte o tejo una alianza con algún actor o directamente segmento mi participación en la cadena. Sí, está bueno que lo digas de esta manera para que se entienda que esto no implica la destrucción del sistema, sino la readaptación, y cada uno tiene que cumplir el rol en el que es más eficiente para que el sistema en su conjunto sea eficiente. Pero bueno, te quería hacer esta pregunta porque hay un poco, no digo preocupación, pero sí intriga por cómo se va a desatar todo esto, porque evidentemente la dinámica de los mercados y del mundo en general hace a que todas estas modificaciones vayan ocurriendo cada vez más rápidamente. Y bueno, la comunicación sirve mucho en esto también, ¿no? Cada uno está informado ahora prácticamente en tiempo real de cómo se movieron los mercados, cuáles son los precios, y eso tiene mucha influencia a la hora de tomar decisiones. Así que te agradezco mucho tu comentario. Diego, se nos fue nuestra media hora, 35 minutos, pero creo que tuvimos una actualización bastante importante de cómo está la situación y por lo menos el panorama a corto y mediano plazo, que es lo más importante para que la gente tome sus decisiones. Así que te agradezco mucho tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a vos por las preguntas, por prestarte al intercambio conmigo. La verdad que es muy, muy divertido para mí intercambiar sobre estos temas, actualizarnos y pensar un poco, como se dice muchas veces, por fuera de la caja, ¿no? Todo lo que está en el negocio, lo que vemos el día a día en el mercado, pero también tratar de entender un poquito lo que está pasando alrededor. Así que bueno, un gracias enorme para vos. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.